nuestros ancestros, los incas, siempre invocaban el código moral. Y el código moral es justamente el juramento de cada uno de nosotros para no delinquir. Y yo tengo esa costumbre de iniciar cada evento y terminar cada evento invocando el código moral de los incas. Entonces, yo les voy a invitar a esta invocación. Yo voy a repetir el código de los incas y todos vamos a contestar con esta palabra en quechua, Haye o Hayaya, que significa triunfo. Yo quisiera que todos que estamos acá en este evento repitamos fuerte esta palabra en quechua, Haye. Yo voy a leer y ustedes van a contestar con fuerza. Siquiera esta noche hay que sentirnos incas, chancas, huancas, huaylas, poyorunas, quirubilcas, porque eso es nuestro origen, porque todos somos mestizos, porque llevamos esa sangre de los incas, de nuestros ancestros, también de los españoles, y por lo tanto no debemos olvidar esas naciones que nos demostró un desarrollo máximo, de repente mejor que de esta modernidad, con fuerza y energía. Amayuya, Amajeya, Amasúa, Amayonjo, Haye, 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 con fuerza. Eso es el código moral de los incas, parte de la ideología del Tahuantinsuyo. He preparado justamente un pequeño discurso, más o menos, para entender y el planteamiento que hago en estos tiempos para tener de repente un país modernizado pero con justicia social. Yo soy Guamán Poma II, descendiente del Auque Felipe Guamán Poma de Ayala. Yo he venido no a quitar su cena, yo vengo a ofrecerle mi fe que en mis oraciones hierve. Desde los musgos recónditos, en alaridos de gentiles vengo, como fuego aniquiladores me ofrenda, en la lengua de la aventura agoniza. Hoy me miran con la centella de sus ojos, o con sus ojos de agonía moribundos, la palabra ronca en sus gargantas, y la cólera masticada por los dientes anuncia la rebeldía. Los indios peruanos no hemos sido independizados en 1821, hemos sido esclavos hasta 1854. Nuestra libertad ha sido comprada por las arcas del Estado a los criollos españoles. Hoy somos ajenos a nuestros territorios y riquezas naturales. Somos pobres por la voluntad del Estado. Lo que ha sucedido con Máxima Acuña es la rebeldía expresada que por tanto tiempo hemos querido hacer. Esta mujer andina es la imagen de Micaela Bastidas, de María Parado de Bellido y de muchas mujeres anónimas que entregaron sus vidas por la justicia y por el respeto de los territorios y riquezas que nos pertenecen a los herederos del gran Tahuantinsuyo. Las naciones andinas amazónicas exigimos la inclusión de nuestra ideología dentro de este sistema gobernante y en la Constitución del Perú. La democracia no será viable en este país si no se acepta la realidad concreta del drama de los peruanos. Dios es el universo infinito y nuestra madre la tierra donde vivimos y también morimos en ella. La historia nos demanda nuevos inicios, nuevos rostros para construir a este país. La democracia no es la única opción, pues ella nos ha demostrado su razón de su existencia, lo contrario a nuestra realidad. Tenemos que reconocer que el Perú es un país de diversas opciones culturales, pero abrazados a una sola doctrina de reciprocidad y de ayuda mutua. Los incas nos heredaron lo mejor de su ciencia, el aine, la minca, la mita, también su concepto ideológico, Amayuya, Amasúa, Amejeya, Mayonjo. Esto nos demuestra que los hombres de nuestra cultura milenaria tenían la responsabilidad de conducir al hombre a una perfección absoluta.
La literatura que escribo no es de vida y formación educativa. Los escritores de toda intelectualidad tenemos un compromiso inquebrantable con el pueblo. Nuestro destino es crear humanidad en este mundo de incertidumbres para que no exista la injusticia del sometimiento. Todos sentémonos a la diestra del fraile y comulguemos una hostia blanca en su mesa. La revolución autóctona de Mariátegui, los indoamericanos de Víctor Raúl Ayala de la Torre. Entendamos las profecías de José María Arguedas. El camino está trazado, depende de nosotros su rectitud. Propongamos leyes sabias para su adhesión por el gobierno. Pronto una legislación de una ley para la instalación de bibliotecas en todas las entidades públicas y privadas, para que desde allí se promueva y incentive la lectura entre sus miembros y los escritores cumplamos nuestro rol histórico de profetas en esta patria que se llama Perú. Yapanchik Tincuicuso, Pachamama Terurachinapa. Todos encontrémonos para hacer parir a la tierra nuestra. La lucha es el don innato del hombre que se gesta en todo momento, en todo lugar, y la justicia es la fe deseada por toda la eternidad que debemos obrar. Amayuya, Majeya, Masuba, Mayonjo, Jaye, Jaye, Jaye. Ahora, refiriéndome a la obra El rostro fiero del paraíso. Esta obra estoy narrando de los hechos de mis vivencias de niño allá en los parajes de mi pueblo Sancos, eminentemente llamado Jangoripa. Jangoripa era un paraje de pastizales donde en esas épocas que existían haciendas en la quebrada San Jarara, y en esa quebrada existe hasta ahora el fundo de mi abuelo Constantino Velasco Villares, y yo viví en esa quebrada, y justamente íbamos a ese paraje Jangoripa con todo el ganado, y vivíamos 3 o 4 meses hasta que se termina el pasto y retornábamos al valle. En esos lugares justamente conocí a esos personajes que viven en el campo, a la tía Ambrosia, lo que yo hablo, mamá Ambrosia en la novela, a don Pancho López y a sus hijas y a sus hijos. Yo era niño. Y con mi tía Ada hacíamos la estancia que está presente en este recinto. Vivíamos los dos en ese paraje. Yo de niño juntaba las reses y los becerros soltaba del corral mientras ella ordeñaba las vacas. Y esos son los sentimientos que me ha conducido a escribir este libro, que inicio de una realidad, y para que esa realidad tenga belleza tenemos que ponerle la ficción. Hoy como siempre, en esos tiempos también habían los buscadores de oro. A esos parajes llegaban diferentes forasteros, viajeros, los curas, las autoridades que pasaban. Entonces abusaban de las mujeres andinas, de las campesinas. Es así que quedaban hijos abandonados con apellidos aristocráticos. ¿Qué tiene que ver un campesino que vive allá en los parajes, en la Puna, con un apellido Prado, Benavides, Riveros, Bustamantes? ¿Existen esos apellidos que llevan esos personajes que viven allá? Los llameritos. ¿Cómo puede haber ese apellido? ¿Por qué? Porque son a consecuencia de los abusos de los personajes de época que llamamos entonces los patrones, los curas y los forasteros y los buscadores de oro que llegaban y dejaban esos hijos abandonados. Pero en esta obra estoy narrando el arrepentimiento de uno de esos personajes que abusaron
de la niña Remigia. Porque a consecuencia de una violación existe un niño y este hombre minero, empresario, ya no regresa al campo, vive acá en Lima dirigiendo su empresa minera, pero no puede vivir tranquilo. No puede dormir tranquilo porque en sus sueños se le aparece siempre aquella niña a quien había abusado. Estaba al borde de la locura. Entonces, uno de sus conserjes, cuando llega a la empresa por la mañana, le nota que estaba enfermo. Y este personaje le dice: realmente estoy enfermo, voy a volverme loco. Doctor o señor, usted no es paramédico, usted es para curandero. Yo le voy a llevar a un curandero que conozco, Santos Ver, el famosísimo curandero de Chiclayo, que yo también tuve la ocasión de conocerlo, y por eso es que lo pongo en mi obra. Consulta a este curandero, este ingeniero de profesión minero, y realmente le dice: ¿sabe qué? Usted está pagando lo que ha hecho usted. Ha abusado en tal sitio y tiene un hijo, y recién llega a saber que tiene un hijo. Por lo tanto, conversa con su esposa y sus hijas, y bueno, pues aceptan. Tienes que retornar allá. Realmente, si te ha dicho el curandero que vas a sanar con ese arrepentimiento, que tiene que pedir perdón a las montañas. Y así fue. Retornó, encontró a su hijo realmente, reconoció y se lo trajo acá a Lima. El niño crece en una casa aristocrática, lógicamente que no es tan querido. Lo mandan a vivir a la azotea con la servidumbre. Tampoco por vergüenza, como él es andino y feíto como yo, no lo aceptan mandarlo a la escuela, porque tenían vergüenza. Y contratan a profesores privados para que lo enseñen en su propia casa. Y así le enseñaron y aprendió a leer y escribir. Pero como todo andino somos trabajadores y no podemos estar tranquilos si no trabajamos. Entonces él salía de la residencia a la parada y hacía esos trabajos que hacen carretilleros, cargadores de esos enormes bultos bajando los camiones. En eso trabajaba. Pero como su padre era alto, él también fue alto. Lógicamente tenía deficiencias físicas. Y como llevaba esos bultos con tanta fuerza, es un hombre de musculatura, un gigante como un Hércules. Y peor, en la casa tenían vergüenza de él. En un viaje que hace su padre a España, a su retorno, el avión cae en el Atlántico y muere su padre. Él más o menos presiente en su sueño, pero presiente que su abuela, la mamá Ambrosia, estaba falleciendo. Pensó en eso y retornó allá. Efectivamente, mamá Ambrosia estaba falleciendo. Enterró a su abuela, arregló todo, retorna a Lima, pero no sabía que su padre había fallecido. Cuando llega a la residencia, quiere entrar, ya todo era diferente. Ya había seguridad, o guachimanes que llamamos nosotros hoy en día. No lo dejaron entrar a la residencia. Entonces uno de los personajes de seguridad le dice a la señora: hay un hombre en la puerta que dice que es el hijo del ingeniero tal. Y le dice: no lo deje entrar, yo lo voy a atenderlo. Y lo llama a sus hijas y le dice: ese bastardo no es hijo de tu padre, no es sus hermanos. Y por lo tanto ordena ella: suban a la azotea y tírenle por arriba sus cosas, que se vaya. Pero una de las hermanas, la menor, no acepta. Le trata a su madre: usted es injusta, él es mi hermano, no puede hacer eso. Y como toda madre es autoridad en la casa, lo manda a la alcoba y que no le contradiga. Y así le tiran sus cosas por el techo. Entonces el muchacho no sabía dónde ir. En aquellos tiempos, en el año 60, 70,
nuestra idea, nuestra ilusión era irnos a la selva. Desde esos años nos hemos ido a la selva, mucha gente, hemos hecho una colonia. Y hoy día nuestra mira es irnos al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, al Japón, pero en esos tiempos era la selva. Entonces él piensa, me voy a la selva. Y como era conocido por todos los camioneros que venían de la sierra, de la selva, traen todos los productos acá a Lima, entonces se va por el camino a la selva y encuentra una quebrada, un paraje especial que le encantó, y había todo, agua, tierra. Dijo, aquí me quedo, aquí voy a hacer mi chacra. Y lo hizo su chacra, hizo el inicio del paraíso ahí. Pero como el destino es malo, no sabemos lo que va a suceder, y llegan los buscadores de oro. Entonces el gobierno le pide una concesión y por lo tanto es desalojado de sus inicios del paraíso. Pero él sigue pensando irse a la selva. Él sigue caminando y se va a la selva. Llega justamente a la divisoria de la selva y la sierra, que es el río Chanchamayo. Y el río Chanchamayo está lleno de agua turbia y no puede cruzar. Pero al dar la vuelta a una montaña ve una enorme catarata, y al fondo había una hermosa laguna, y más al horizonte había una enorme planicie apto para agricultura. Y dijo, me quedo aquí, aquí voy a ser el paraíso. Y lo hizo el paraíso ahí. En esa vida que llevaba, llegaron los indeseados, los no aceptados en la civilización, aquellos que habían delinquido, los delincuentes, criminales, bueno, toda la lacra social, que ya habían pagado sus condenas en las cárceles, pero no eran aceptados por la sociedad. Por lo tanto, no tenían a dónde ir, y se van también buscando la selva, y llegan justamente al paraíso que había construido este hijo del minero, que su nombre es Picuro. Cuando llega esta gente de mal vivir, que habían pagado sus condenas, y le piden un alojamiento por esa noche, y Picuro le dice, alójense, hay todo ahí, hay todo producto, hagan su comida, cenen y se van mañana. Pero cuando Picuro entra al maizal, escucha el llorar de un niño. Cuando se da cuenta y lo ve y lo encuentra, justamente una niña negra de 12 años estaba pariendo. Él entró un sentimiento tanto y dijo, ya no se vayan más allá, quédense acá, hay enormes tierras y aquí hay que hacer el paraíso. Y lo hicieron el paraíso todos. Y hicieron una ciudad hermosa también. Pero también llegaron los buscadores de oro y empiezan a desalojarlos, porque esta es la concesión que nos da el gobierno, por lo tanto es nuestras tierras. Pero dijeron todos, de aquí ya no salimos. Y hubo una confrontación como en estos tiempos que tenemos, y no salieron. Pero su hermana menor, que lo había buscado tanto, que se había rebelado contra su madre, también negada por su madre todas sus herencias, pero había tenido la ocasión de estudiar Derecho en la Universidad de San Marcos, y se había convertido en insurgente, rebelde, por lo tanto era perseguida por el sistema, por los gobiernos. Con el tiempo, desde la clandestinidad, lanza su candidatura para la presidencia de la República y gana, y fue la primera presidenta de este país, y busca a su hermano. Lo busca a su hermano, lo encuentra en el paraíso. Entonces los dos convergen. Ese mundo andino expresado en este personaje Picuro y su hermana, la hija de un aristócrata, convergen y hacen una nación hermosa, que ojalá que este país que se llama Perú sea esa nación hermosa en la que todos
tanto ricos y pobres, debemos unirnos, converger en una sola idea de que este país sea para todos, con una inclusión ideológica y económica con las naciones andinas y amazónicas. Y la democracia debe ser justamente reformado con la doctrina de las naciones andinas y amazónicas. Amayuya, Majeya, Masúa, Mayonjo, Jaye, Jaye, Jaye. Muchas gracias.